siempre, gracias por vuestra presencia. Lo primero, gracias por vuestra presencia y decir también que con la puntualidad que nos caracteriza en el mundo de la comunicación empezamos esta presentación. Quería empezar también por agradecer al Espacio Lumen que nos ha cedido este lugar, que un lugar maravilloso porque permite hacer este tipo de encuentros de una forma cálida y de una forma amable, de gente en el entorno de la cultura, en el encuentro con la sociedad, un lugar que busca esas palabras tan conocidas y no deberían ser tan manidas del Papa Francisco de tender puentes. Y lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio de tender puentes. En el entorno en el que estamos hay una exposición de Maite Barros, lienzos de poesía pensada. Me parece que también es valioso que ponerlo en valor y que de alguna forma sirva para acogernos. Nosotros estamos aquí un poco congregados en torno a este libro que vamos a presentar hoy, Una mirada esperanzada, que es algo tan propio nuestro. En la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, nosotros tenemos un poco marcado este día en el calendario, porque es uno de los jueves que brillaba más que el sol en el Antiguo Testamento, no, en el Antiguo Calendario, pero ya no brilla más que el sol, porque hace mucho calor. Pero la fiesta de la Ascensión, esta fiesta de la Ascensión, que se celebra este domingo, es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y en torno a la publicación de este libro y a la presentación de este libro, pensamos que era una buena fecha para presentar Una mirada esperanzada, 25 años de cine religioso en España. Y es un recorrido que hace el Departamento de Cine de esta Comisión para las Comunicaciones Sociales para poner en valor el trabajo de tanta gente que ha trabajado en el mundo del cine católico, algunos de vosotros que estáis aquí, que estáis interesados en este mundo, y para reconocer el servicio que presta a la Iglesia y al mundo de la evangelización, el mundo del cine. Cuando yo llegué a la conferencia episcopal, fue este siglo, pues casi no, o sea, cuando llegué hace muchos años a la conferencia episcopal, me encontré dentro de la Comisión para las Comunicaciones Sociales el Departamento de Cine. Y yo pensaba, así a bote pronto, sin conocer nada, que me parecía que el lugar oportuno del Departamento de Cine era la Comisión de Educación y Cultura, ¿no? La Comisión para la Cultura y tal. Y decía que aquí esto de las comunicaciones sociales, este mundo del cine. Y luego, hablando del tiempo, y sobre todo gracias a Juan Orellana, pues me he dado cuenta de que el mundo del cine es un cauce absolutamente apropiado para el tiempo que vivimos como lugar de encuentro y lugar de conversación con la sociedad en la que estamos. Hay muchas veces que estamos, o que por lo menos a la Iglesia se nos dice que estamos un poco fuera de juego y sin embargo el mundo del cine nos pone en juego, ¿no? Y por eso me he dado cuenta que para nosotros es un activo, o sea, que el Departamento de Cine es un activo. Nos permite conocer muchas realidades, nos permite conocer muchas películas y analizarlas y estudiarlas gracias a la revista del Departamento de Cine, Pantalla 90, darnos cuenta del bien que hay detrás de tantas películas, del bien que recogen. Luego también, para mí resultó valioso y una aproximación que me resultó muy interesante al mundo del cine, a partir de un documento sobre la piratería en el cine, ¿no? Que permitió encontrarnos con todos los elementos que hay en torno a esta de las artes, ¿no? A este mundo del cine, ¿no? El mundo de la distribución, el mundo de la producción, el mundo de la dirección, nos encontramos con ellos para hablar de la cuestión de la piratería, que fue un encuentro muy grato, porque vieron que nosotros teníamos un interés en saber qué significaba la piratería para el mundo del cine y aquel documento pues nos permitió decir con un poco de aplomo que la piratería es un pecado. O sea, que desde el punto de vista moral no se puede robar lo que otros han hecho, con lo que otros expresan, con lo que otros han decidido, han pensado, y que desde el punto de vista moral no se puede permitir. No sé si somos nosotros los únicos que nos lo creemos, pero nosotros nos lo sentimos creyendo. O sea, y además tenemos un poco el aplomo de decirlo, ¿no? De pensar que es así. Bueno, pues para la presentación de este libro, Una mirada esperanzada, que ha realizado Juan Orellana, el director de este Departamento de Cine,
como la otra parte del libro, ¿no? O sea, a este lado están los lectores, el libro, y detrás del libro el cine, ¿no? El cine que tiene inquietud, el cine que busca hacer bien las cosas, contarlas bien, el cine que hace de las historias lugares para mejorar las personas, o que procuran mejorar las personas, y que sigue haciendo proyectos, y que el último que has hecho se titula Las mujeres del obelisco, Las locas del obelisco, sobre las trinitarias, ¿no? Una de las congregaciones de la Iglesia Católica que son un poco locas, alocadas, pero esa locura así un poco de la que también nos hablaba el Papa Francisco, ¿no? Prefiero una iglesia un poco escacharrada por salir y hacer cosas que no una iglesia que balconea, ¿no? Y que mira cómo pasa la vida, ¿no? Él es también uno de los locos, no del obelisco, sino de Rodrigo Wood, que es su estudio de cine en Ciudad Rodrigo, y de donde han salido tantas películas que seguro muchos de vosotros conocéis. Pues cedo la palabra a Juan Arellana y a Pablo, y además nos gustaría que hubiera preguntas. Entonces, si a alguien se le ocurre que algo no ha entendido, que no le ha gustado, o que piensa lo contrario, en esto del cine, el cine es una ciencia, es un arte, es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. O sea, que se puede pensar lo contrario y no se incurre en ningún delito. No puede decir, yo eso no lo veo así, entonces vamos a hacer también diálogo con vosotros. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo también me sumo al agradecimiento porque Madrid hace un hueco el jueves caluroso, pues no es fácil, porque hay muchas obligaciones, muchas ofertas, y ahí, bueno, os agradezco infinito que estéis aquí. Y también me sumo al agradecimiento a este espacio Lumen, que ya nos ha acogido varias veces con iniciativas de cine, por ejemplo de la asociación Signis España, y ya es un sitio familiar y muy grato por el entorno que nos permite disfrutar de esta manera tan especial de estos encuentros. Y agradecer también a Pablo, que bueno, nosotros nos hemos tenido que desplazar un poquito, pero él viene de Ciudad Rodrigo, y eso tiene pues un mérito especial, ¿no? Bueno, lo primero es decir que me siento un poquito así como absurdo, porque veo aquí tantas caras. Por lo menos hay 6 personas que hacéis cine, ¿no? y que producís y que escribís. Cine del que hablo aquí, y digo, bueno, que yo le voy a contar a estos señores de su vida, ¿no? Pero bueno, es que realmente este libro, porque, a ver, tenía la forma de libro, pero nació realmente como un informe que quería dar cuenta, quería constatar algo que era como un poco el fruto de mi trabajo durante estos 25 años en relación con el cine religioso, que no vamos a entrar en esta polémica, que ya ha habido varios foros donde hemos discutido, ¿verdad?, qué significa esto, el cine religioso, si esa etiqueta tiene sentido o no, o cine católico, o cine cristiano, no vamos a entrar porque esto no es un acto académico, pero todas las películas de esa tipología que se han estrenado en salas, porque hay otras formas de estrenar películas, en salas españolas en estos 25 años. Yo, por mi trabajo en la comisión y de crítico de cine en medios de la Iglesia, pues creo, puedo decir, casi seguro que las había visto todas. Y digo, hombre, me han pasado 25 años de este siglo, un tiempo del cambio, un tiempo que han sufrido muchas cosas, un tiempo de profundísima secularización. Agustín, hay un mes de sillas por aquí, y que de repente constato que hay una producción de este tipo de películas desproporcionada a lo que el mundo está viviendo. Digo, bueno, pues quizá merece la pena ordenar de alguna manera, buscar unos criterios que ordenen toda esta producción y bueno, pues ofrecer un pequeño juicio sobre qué está significando este panorama. Con vistas a que otro, y ya no seré yo, pues dentro de 25 años pueda decir qué ha pasado con esta tendencia que en este momento es claramente creciente. De hecho, el libro tiene al final una gráfica muy sencilla donde se muestra que con subidas y bajadas cada vez hay más estrenos
desde el año 2000 al 2024, es una línea ascendente. Evidentemente no todo lo que hay en este libro es igual. Ni es igual en calidad, ni es igual en estilo, ni en género, porque hay ficción, hay documental, hay ficción basada en personajes reales, hay ficción, pura ficción, que no se inspira en personajes reales, como la película de Manuel Fernández. Hay de todo. Hay producciones de más envergadura, las hay muy modestas, y hay películas para públicos muy diferentes. Y aquí me parece interesante hacer una reflexión. Dices, bueno, ¿y por qué? Porque la pregunta que está detrás de la de lanzado es ¿por qué en un momento, digamos, de profunda secularización en la sociedad radical, ya no es una sociedad poscristiana, claramente, hay este emerger? Porque antes la gente hace 20 años que hablaba con nostalgia del Festival de Valladolid, cine religioso, aquello pasó. Bueno, yo creo que nunca ha habido tantas producciones de este tipo de cine como ahora. Y yo creo que porque el público, sea creyente, no creyente, medio creyente, lo que sea, precisamente por este proceso que vive la sociedad, necesita un cine que sea vehículo de certezas, que sea vehículo de esperanza, que le ayude a mirar con positividad al ser humano, que le haga confiar en la vida, confiar en el mundo. Que el mundo está muy convulso, es muy incierto y la gente tiene sed, porque lo lleva a la naturaleza, de un camino, de una certeza, ¿no? de un referente seguro. Y en este cine se nos testimonia de muchas maneras formas de vida y de ver el mundo que son así. Es evidente, por ejemplo, en las películas que tratan de la vida de personajes, sean santos o no, pero que han dado su vida, ¿no? por el ideal cristiano y todo lo que ha generado a su alrededor. En los documentales también es evidente, ¿no? Muchos son testimoniales, ¿no? Que cuentan experiencias de hoy. Hoy no está aquí Botero, pillo un poco lejos, pero ese documental que hizo sobre el perdón, con testimonios tan sobrecogedores. Es decir, este cine apuntala al humano en una sociedad donde lo humano se está diluyendo cada vez más y se está fragmentando. No digo que sea la única respuesta a esta pregunta de por qué este cine, hay más razones, hay también más de andar por casa. El cine se ha democratizado mucho, que hoy es posible hacer cine con pocos medios. Hoy estaba escuchando una entrevista a esta directora que yo admiro tanto, que es Greta Gerwig, Fernando, que es un archivo, que la estoy estudiando para un curso, y ella decía, yo quise meter el mundo del teatro, me cerraron la puerta y me di cuenta que en el cine podías hacer cosas bellas ya con muy poco dinero desde la revolución digital. Y esto también es verdad, es un factor que ha animado a mucha gente a hacer cosas que hace 50 años pues, no hubieran podido, por una cuestión puramente de producción. O sea, hay muchos factores, pero a mí me parece que es muy interesante, sobre todo porque estas producciones demuestran que hay un público. La gente las va a ver. Seguro que hay más gente viendo Misión Imposible. No me cabe ninguna duda. Ni nadie aspira a que un documental pequeño sobre no sé qué milagro, no sé qué esquina, vaya a ver tanta gente como Misión Imposible. Pero hay gente que la va a ver. Y muchas veces, afortunadamente, la suficiente como para no dejarte la hacienda en el camino y poder afrontar otro proyecto. Y eso en ese sentido me parece que es muy interesante, porque hace un momento me decía uno de vosotros, a mí que también se dedica a este mundo, dice, es que me da la sensación que en este momento en España es que no puedes hacer nada si no tienes carnet, por decirlo de alguna manera. Dice, es verdad, pero esto demuestra que es posible no tener carnet y tener un hueco, porque hay gente que está buscando esas cosas. Y eso me parece, efectivamente, lo que da lugar al título, una mirada esperanzada. Por estos dos motivos, ¿no?
porque son películas que hablan de esperanza, lo pensamos también porque estamos en el marco del Juvenil de la Esperanza, y porque en este momento yo creo que hay esperanza para este tipo de producciones. Hace unos días estaba con Fernando Lostao en un evento donde era un encuentro para inversores en cine de valores. El cine de valores yo creo que es una cosa muchísimo más amplia que esto, ¿no? Esto es cine explícitamente testimonial y confesional, ¿no? Pero cine humanista, a mí lo de valores no me acaba de convencer, pero es un problema tecnológico. Hay gente interesada en invertir en ese tipo de cine porque da dinero, porque la gente está buscando este tipo de experiencias humanas. Entonces, bueno, pues poder ofrecer, a ver, esto, como veis, es un informe. O sea, esto no es un libro para, bueno, podéis hacer si queréis, pero para llevarlo a la playa, y en la toalla, ahí, frente al sol, no, porque, bueno, pues, hay gente para todo. Esto es un libro para tener, para consultar, para decir, oye, ¿a quién me está hablando de este documental? Yo lo conozco, me interesa, voy a buscarlo. No tiene mucho sentido poner plataformas y tal, porque eso en 6 meses ha cambiado todo. Entonces, bueno, esto es así, los derechos van caducando, van pasando de un sitio a otro, pero por lo menos saber que existen esas películas. Y luego, bueno, termino con una cosa que me parece muy importante, que tiene que ver mucho con mi trabajo de crítico de cine. Yo trabajo en crítico de cine en medios que son católicos, ¿no? El Semanario Alfredo Vega, que es de Madrid. COPE, de donde vengo ahora, y 13, que son del grupo Ábside, de la cual es accionista fundamental la Conferencia Episcopal, una revista de las Teresianas, una agencia de prensa también cristiana, hace prensa, y en todas estas medios, lógicamente, en cuanto son una peli de estas, hablo de ello, porque me parece que por lo menos en esos ámbitos se debe conocer. Yo sé que en otros periódicos ni se va a hablar. Y siempre hablo bien. Y gente que me conoce me dice, has hablado bien de esta película y estoy convencido de que no te ha gustado. Y esto para mí es una cosa muy importante, porque yo entiendo la crítica de cine también como un servicio a la sociedad. Y sobre todo si trabajas en estos medios. Es decir, a la gente no le interesa lo que a mí me ha parecido, pienso yo. Yo no soy Carlos Bollero, donde una otra pero un tipo de crítica donde no. Esta película me he dormido en el minuto 3 y me he despertado en el minuto 180. Aunque haya dormido, pero yo creo que no, ese no es mi trabajo, no es a lo que yo me siento llamado. A mí me parece que una película puede que no me guste porque no me gusta su estilo, no me gusta su lenguaje, no me gusta su ritmo, me parece que los actores no son buenos, lo que sea. Pero es una película que se ha concebido para hacer el bien y que sé que hay gente a la que le va a hacer bien, porque yo lo he visto muchas veces, que películas que a mí no me gustan han hecho bien. Y a mí me parece que mi obligación es dar voz para que ese bien pueda suceder. Luego en un café te podré decir, pues a mí esta peli me ha costado mucho, tal. Pero cuando escribo o cuando hablo en la radio, me parece que tengo esa obligación como crítico de cine cristiano. Es decir, que sepáis a partir de ahora que cuando me leáis, a lo mejor esa peli, la gente que me conoce dice, no, por tus adjetivos sé si te ha entusiasmado, si te ha gustado moderadamente o si, en fin, no te ha gustado mucho. Bueno, yo no sé, no soy consciente de que se pueda saber así por los adjetivos. El entusiasmo sí, pero más allá de eso no lo sé. Así que están tranquilos todos los que hacéis películas aquí, porque siempre hablaré bien vuestro trabajo, porque creo que es lo que hay que hacer, porque esto va difundiendo una cultura de la vida, una cultura del bien, una cultura de la belleza, y yo creo que en eso debemos estar todos juntos. Y bueno, sin más, le paso la palabra porque, bueno, aquí tenemos un tiempo tasado, ¿vale? A las 8:20 así tenemos que cerrar. Entonces, por eso vamos un poquito así, para que tengáis tiempo acá. Pablo Moreno, como le ha presentado antes Josécho, le ha presentado como un hombre de cine y yo lo voy a presentar como un héroe. Un héroe de los tiempos modernos. Por algo que no tiene que ver, sí tiene que ver con el cine, pero es por el hecho de que él, cuando entra en este mundo de, bueno, me gusta hacer cine, me gusta producir, él le enseña también cine,
pues me voy a los sitios donde hay negocio, que hace todo el mundo, pero es normal. Cuando me voy a Barcelona me voy a Madrid, fundamentalmente. Que hay muchas productoras y tal, están las televisiones. Y él vive en un ejemplo, en la idea platónica de España vaciada, Ciudad Rodrigo, que no está de camino a ningún lado. Aquí, y se ha quedado y ha hecho su empresa y tiene sus trabajadores y ha montado unos estudios de cine que es nuestra pequeña Cinecittà en España y lleva ya muchos años, no ha parado de producir, no ha parado de dirigir, cada vez le solicita más gente en sus producciones externas ir a rodar a los estudios de Rodrigo, que son estupendos. Y me parece que esto es una cosa que hay que quitarse sobre. Primer motivo de heroísmo. Segundo motivo, él no solo hace cine, sino que tiene un código de trabajo en las producciones cinematográficas de Pablo Moreno. No se trabaja de cualquier manera, ni se trata al personaje de cualquier manera, ni a los actores. Hay un código ético de trabajo que lleva a la rajatabla, que hace que la gente quiera repetir, porque los rodajes a veces son sitios muy infernales. Y hay muchos ecos, y hay mucho despotismo, y hay directores muy difíciles. Nada de eso se va a encontrar en una producción de Pablo Moreno. Y eso es una cosa que no sale en las pelis, o que sí se nota en las pelis, ¿no? Pero no de una forma que la gente lo detecte de esta manera explícita, y me parece que es una forma también que hay que ponerlo sobre la mesa y hacerlo. Y ya termino, él lleva una vida, no para de producir, y además tiene una familia, hijos, su mujer trabaja con él en el ámbito de la producción, y eso también tiene un mérito muy importante, ¿no? Porque esa famosa conciliación que tiene mucho del cuento chino, bueno, pues él hace lo que puede para ser un padre de familia, marido y hacer producciones interesantes. Así que con este toro de compuesto que como otro. Bueno, pues la verdad, lo primero, agradecer que alguien se haya tomado la molestia de verse todas las películas, haberlas catalogado, indexado y regalarnos un documento de memoria que es muy importante. Yo creo que este libro, pues, que empezó siendo, como dice Juan, un informe, pues es un regalo que dejaremos, un mensaje en una botella para los que vienen después. Muchas gracias también pues, por haberme llamado para estar en este lado, con vosotros, en este lado de la mesa, ¿no? Porque aquí, como bien has dicho, hay mucha gente que con dilatadas carreras y que se merecen también, que aparecen en el libro y también se merecen estar de este lado. Nosotros, voy a hablar en plural corporativo, no es porque tengas ningún tipo de personalidad múltiple, pero mi trabajo se sostiene gracias al trabajo de muchas otras personas. Somos un equipo humano y profesional que llevamos cerca de 21 años trabajando, utilizando, para nosotros el cine es nuestra vida, es nuestra meta, ¿no? Y lo que contamos en el cine también, pero en otro nivel. Y bueno, pues yo no estaría aquí si no fuese por esas personas que a lo largo de estos 21 años nos han apoyado y han hecho que fuese posible. Voy a hablar un poco, Juan me dijo, habla un poco de tu experiencia. Digo, es difícil hablar de la experiencia porque con cada proyecto la experiencia cambia, cada año también cambian. A lo largo de estos últimos años ha cambiado el paradigma tecnológico. Sobre todo en el último año, con el tema de la inteligencia artificial, estamos todos con los pelos de punta sin saber qué es lo que va a pasar. No sé si habéis visto el video 3 de Google, yo estoy todavía asustado. Pero pese a todos estos desafíos tecnológicos, seguimos intentando contar un cine que trascienda, ¿no? Entonces mi experiencia es la experiencia de un joven, ahora ya no tanto, hace 21 años un poco joven, que enamorado
es que vivir en una zona demográficamente deprimida y abandonarla era un poco dejar a la gente que no tiene recursos olvidados o a la intemperie. Entonces decidimos que nuestra empresa, Contracorriente Producciones de Serrano Film, tenía que quedarse en Ciudad Rodrigo, en uno de los tantos sitios de lo que llamamos la España vaciada, o la España vacilada, también puede ser. Y contra viento y marea, sin saber muy bien lo que hacíamos, porque cuando eres joven pues no eres muy consciente de determinadas cuestiones, pues conseguimos montar el concepto de Rodrigo y la empresa. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo lo hiciste? Y dice, bueno, lo hicimos porque no sabíamos que era imposible en aquel entonces, porque lo que queríamos hacer era una quijotada absoluta. Tengo que decir que desde el primer momento queríamos hacer un cine confesional, lo teníamos muy claro, porque a mí siempre me ha obsesionado el tema de la vocación, es decir, que a ti te llaman por tu nombre y te dicen cuál es la misión de tu vida o el sentido de tu vida, que a veces se tarda mucho en encontrar, ¿no? Y no hay una etapa concreta, ni un día concreto donde tú recibes esa vocación. Pero a mí me pasó que viendo la peli de Teresa de Calcuta, del año 2003, de Fabrici Costa, que yo no digo que sea una obra maestra o mejor que otras películas, pero yo ese día, viendo esa película, sentí algo especial, sobre todo cuando Teresa de Calcuta, no sé si la habéis visto, cae de rodillas en la estación de tren, donde están ahí todos los abandonados, la gente que está en los márgenes, y ella de alguna manera entiende cuál es su misión. Y yo no sabía por qué, pero sentí como algo muy fuerte. Primero me di cuenta que me caían unas lágrimas como garbanzos. Y en el fondo descubrí que a mí me gustaría hacer un cine que ayudase a las personas a encontrar su vocación. Porque yo en ese momento había encontrado o sentía con mucha fuerza cuál era la vocación. Yo había querido hacer cine desde que tenía uso de razón. Pero en ese momento entendí que había que hacer un cine comprometido, que fuese un poquito más allá. Y con el tiempo descubrí que tenía que hacer un cine que no fuese solamente al rebaño, a los convencidos, sino que teníamos que ir al atrio de los gentiles y que teníamos que destinar nuestras películas donde está la gente, pues en los centros comerciales, donde están los cines, estar ahí en el medio, en el cruce de caminos, porque no queríamos convencer a nadie con nuestro cine, no queríamos adoctrinar, lo que queríamos era decir, estamos aquí, esta es nuestra vida, y desde el testimonio llegar a otras personas, porque lo que queremos es construir civilización, y que se construye civilización sumando. Entonces nosotros, como católicos, queremos decir que esta es nuestra forma de sentir la vida y la ponemos a disposición del mundo. Ahí en ese momento montamos la empresa y bueno, surge alguien especial, ¿no? Que en este caso fue Andrés Garrigó, la empresa de Goya, que nos llamaron. Nosotros éramos un grupo de jóvenes que hacíamos teatro con expectativa de hacer en algún momento una productora y nos llamaron para hacer unas recreaciones de Cristo, para un documental sobre Cristo. Yo en aquel momento hacía de Cristo. Lo he hecho muchas veces, creo que tengo el récord Guinness, yo he sido el Cristo más gordo de la historia del cine. No sé si cuenta bien. De hecho, hicimos unos vídeos, yo lo siento porque les arruiné el producto, porque luego el canal de televisión no quisieron las imágenes porque decía que Cristo tenía sobrepeso. Digo, bueno, si hubo una última cena, seguramente es que hubo algunas primeras. Creo que estábamos viendo al canal concreto, que no voy a decir su nombre, no me pareció interesante el argumento. Bueno, pues a partir de esa experiencia nos constituimos como empresa y empezamos a hacer cine. Y nos dimos cuenta que si queríamos hacer cine católico y competir con el cine convencional, teníamos que cambiar muchas cosas. Lo primero, profesionalizarnos. Yo estudié comunicación, muchos de mis compañeros que luego nos han acompañado a estos otros años estudiaron, nos hemos ido formando y sobre todo siempre pensando en que tenemos que hacer el mejor producto porque tenemos que llegar al mismo lugar o intentar llegar al mismo lugar que llegan otros. Es difícil porque por bien o por mal hemos tenido siempre
Pero eso, como la necesidad crea el órgano, y a raíz de esas experiencias, de estar siempre muy apretados, hemos conseguido desarrollar un sistema de trabajo que bueno, pues nos ha hecho posible que se puedan hacer películas de época. Llevamos 10 años sin salir del siglo XIX, no hay manera de dar un paso al siglo XX, y películas muy complejas desde el punto de vista de producción que somos capaces de asumir gracias al defecto de no tener dinero y de haber ido implementando ciertos procesos y mejorando ciertos cauces, por así decirlo. Hemos tenido también mucha suerte y somos realmente afortunados. Hemos vivido suspendidos en los brazos de la providencia todo el tiempo. Decidimos dar pasos sobre la cuerda floja sin saber que no había red. Después, cuando nos dimos cuenta, entonces nos dio miedo, pero ya no podíamos echarnos para atrás, había que continuar. Y hemos tenido la suerte de que las congregaciones religiosas han ido confiando en nuestro trabajo. Muchas congregaciones religiosas. Yo ya no sé qué carisma tengo, porque te sientes de muchos y de todos, ¿no? Y para nosotros eso también ha sido un regalo porque te das cuenta que nuestra iglesia es muy rica, es preciosa. Y lo peor es que la mayor parte del mundo lo desconoce. La gente no sabe la riqueza que tenemos. Y yo creo que en el cine tenemos una oportunidad para mostrar esa belleza. Porque unos son cabeza, otros manos, otros pies, da igual quién es quién. Pero formamos parte del mismo cuerpo, a la derecha, a la izquierda, al centro, da igual. Todos en el mismo camino. Y eso es algo fascinante y me siento realmente afortunado de poder transmitir eso y ayudar a hacer una comunicación, porque al final hacemos comunicación, una comunicación hacia el mundo de lo que somos, ¿no? Aquí hay muchos amigos, ¿no? Mucha gente con la que hemos colaborado en los últimos años o que nosotros hemos colaborado con ellos y no voy a decir ningún nombre más porque son muchos los nombres y no quiero dejarme a nadie fuera, pero son muchas las personas, muchos los rostros y las manos que nos han ayudado en este tiempo. Por lo tanto, nuestro éxito es compartido, no es algo único, ¿no? Y propio. Y bueno, pues a lo largo de estos 20 años hemos desarrollado 18 largometrajes, también un puñado grande de cortometrajes, y hace unos años soñamos con la posibilidad de hacer un estudio, como dice Juan, una pequeña Chinchita en el oeste del oeste, y bueno, ahí estamos, llevamos años, poquito a poquito, y la verdad que para nosotros es un sueño, el poder tener un lugar que ofrecer a otros para ayudar a otros a conseguir su idea, su sueño, su película. Y nos ha costado muchos disgustos, porque el camino pues nunca es fácil. La verdad que todos los caminos están trufados de pequeñas piedras que nos hacen más sabios, ¿no? A la hora de cambiar. Y hace unos años pensamos que era interesante también hacer un pequeño festival para comunicar al mundo, no solo lo que nosotros hacemos, sino lo que otros hacen. Y bueno, pues al final te pones a contar años y este año vamos a hacer la edición número 14. Por lo tanto, hacer cine confesional para católicos y no católicos y ha sido una dulce locura, una bendita inconsciencia de la que me siento realmente muy pleno y muy orgulloso, y solo puedo dar gracias y mirar al futuro pues, con esperanza, porque efectivamente si seguimos haciendo películas es porque hay sed y porque la gente reclama otro tipo de contenidos. No tenemos la fuerza a lo mejor para llegar a nivel promocional como tienen otros, pero yo cuento con el factor tiempo. Es decir, alguien me dijo una vez que las películas son cuasi eternas. Hay películas que se hicieron hace 100 años que se siguen viendo hoy. Yo tengo la esperanza de que toda esta producción de principios de siglo, esta producción que no es marginal, es contracultural, dentro de un tiempo esté en el lugar que le corresponde, porque hay cosas de gran valor, son experiencias en carne viva, gritadas a los cuatro vientos, y realmente son una declaración de principios y de libertad maravillosa. Y no me vale más que podéis compartir con
Todavía no lo han leído, no lo saben. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes, sí, te escucho. Escuché hace un tiempo decir a una educadora familiar católica que cuando los tiempos actuales son peores para la familia, es decir, más divorcios, más separaciones, más peleas, mejor era para ellos, porque más gente acudía a la alimentación familiar. Aplicado eso al cine. Cuando la gente más se desacraliza, cuando menos creen en la iglesia, cuanto más huyen de Dios porque les da miedo, se podría decir que es mejor para hacer cine católico, es una de las mejores películas como un recursivo. ¿Qué opinas? ¿A quién le estás preguntando? A cualquiera que me quiera responder. Bueno, Juan es el autor, con lo cual si me respondes tú, perfecto. Bueno, es que esto admite muchas respuestas. A ver, yo creo que eso es un esquema un poco, bueno, es que me vas a hacer entrar en ese debate que no quiero entrar, ¿no? Cine religioso, yo entiendo que es el cine que habla de las grandes preguntas del ser humano, de esos deseos últimos de felicidad, de belleza, de que la vida se cumpla, de justicia, etc. Como una característica fundamental del ser humano, seas ateo, creyente o tribal, lo que sea, por ser hombre tienes esas exigencias. El cine que refleja esa dimensión religiosa del ser humano, que está necesariamente abierta a la trascendencia, porque la experiencia inmediata, la primera es que uno no puede responder a todos sus deseos. Para mí esa película sería religiosa, aunque no hable en terminología teológica ni religiosa. El cine de Tarkovsky es un cine religioso, pero también hay muchas películas de John Ford las puedo considerar religiosas. Tantísimos autores que se toman en serio las preguntas, ¿no? Evidentemente el libro no trata de eso, ¿no? Porque eso sería pues, una historia del cine, casi íntegra, ¿no? Entonces, esa sed de Dios no encuentra solo respuesta en películas confesionales, sino en cualquier película que se tome en serio al ser humano, que afortunadamente las hay, las sigue habiendo y espero que las haya siempre, ¿no? Los que nos dedicamos a ver pelis continuamente, todos los días, por nuestro trabajo, vemos que se siguen haciendo películas que tienen una mirada ennoblecedora del ser humano porque no censura esta dimensión, ¿no? Claro, el cine del que trata aquí sería el cine más bien no de las preguntas, sino de las respuestas. Es decir, el cristianismo se propone en el mundo como una pretensión de responder a todas esas exigencias, ¿no? Pero también es verdad que se ha dicho muchas veces que si una persona no tiene, no tiene una pregunta planteada, no le interesa la respuesta, ¿no? Por tanto, hay ahí, digamos, muchas formas, depende del punto en el camino de la vida que es una persona, lo que puede hacer bien puede ser una cosa u otra. Es decir, yo pienso en muchas personas y a veces en algunos míos que a lo mejor no han despertado todavía esas preguntas que dicen, vamos a ver Claret. ¿Qué? Claret, es un obispo, ¿eso qué es? Es decir, porque además es la secularización que va implícita una incultura religiosa muy importante, ¿no? Pero a lo mejor ver la película Stalker de Tarkovsky y le toca, y ve que el hombre está hecho para la felicidad y que muchas veces el camino más corto para la felicidad no es la línea recta, sino que hay que hacer unas tesis y entiende otro lenguaje. O sea, que yo creo que en esto no hay recetas de que ser dogmático. A cada uno le toca cuando quiere y como Dios quiere, de la forma que quiere, ¿no? Y en ese sentido, ya hago un brevísimo paréntesis que antes no lo he dicho. La última vez que estuvimos en este debate que se organizó bajo el paraguas del observatorio CEU sobre cultura, sobre sociedad y religión, se planteó este debate, ¿no? Mi opinión es que la gente debe hacer el cine que le dé la gana y la gente debe ir a ver el cine que le dé la gana. Y vaya, pero es que es así. No, es que el cine no debe haber. Bueno, pues si yo voy a hacer un
Y hay un señor que le gusta ver cine con etiqueta, pues ya está. Y si yo quiero hacer un cine de lenguaje universal como Malik, que en ningún momento me pueden tachar de que tal, pero que es un lenguaje religioso universal, pues fenomenal, hágalo usted. O sea, lo que no tiene sentido es decir qué cine se debe hacer y qué cine no debe hacerse desde el punto de vista del tema que estamos hablando, ¿no? Porque la experiencia demuestra que hay gente para todo tipo de películas, digo, desde el punto de vista del espectador. Bueno, me estoy enrollando demasiado. ¿Qué quieres decir algo a su pregunta? A sus preguntas. No, yo sí me ayuda. Ahí, Rafael Gordon y Irene. Y ahí, ahí llega el micrófono. Bueno, pues estoy muy feliz de estar aquí, en el sentido de que, claro, se hable de algo que no sea más fisiológico, político o económico. En cuanto a lo económico, he detectado, tanto en la Juliana como en Pedro, esta obsesión por hablar de inversión. Y yo creo que yo siempre busco la referencia de nuestra creatividad en Altamira, ¿no? Que por cierto, ese buen hombre, cuando apunta el bisonte, no solamente crea la pintura al principio, sino que además crea el sentido último de la publicidad, porque el bisonte luego representó una marca de cigarrillos que tenemos. Y tú dirás, bueno, esto que viene, muchachos. Y dejemos de hablar de dinero y podemos hablar de inversión, de modestia. Yo cada vez que leo una crítica que me dice, es una película modesta, digo, coño, estás cargado todo, estás cargado del declive de creatividad genuina, te has cargado el 50%. El 50% porque Rossellini pagaba a los soldados americanos por las calles de Roma y les pedía, por favor, tenéis un rollo de cola. Sí, para vuestras cámaras, cuando me lo das, te lo compro. Y el catero pedía un rollo de cola para una cámara volante, muy poco. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Roba Chinaperta y amaneció con Ingrid Bergman, que es algo así como Amanecer con Ingrid Bergman. Entonces, ¿por qué habla tanto de dinero? El cine que se hace exclusivamente, el cine que yo sigo viendo desde que tengo 5 años, como tantos de los que están aquí, se hace con talento. Entonces, el talento hay que buscarlo debajo de las piedras, no hay dinero. Yo siempre digo que hay que hacer realmente en un cuarto de baño de un piso de lavapiés. ¿Cómo? Pues nada, es un actor que le han encargado que haga una refundición. Yo tengo una sobre Medea. Toda Medea le echa todo el personaje, Medea. Y es como, ¿no? Un día haces esto, me animo y lo hago. Pero esto es Hamlet. Era un cuarto de baño donde me inspiró la idea. Era todo diminuto, pequeño, sencillo, directo. La cadenita, la tacita, el vasito con el colgate. Digo, ostras, aquí un actor recitando de esto, paralizamos, wow. La otra cuestión aparte del talento es las ramificaciones del talento. O sea, texto, guión, se dice, actor. Últimamente le doy más importancia al actor que al director. Es sorprendente, pero a fuerza de ver cine, yo de ver las películas diarias desde niño, tuve la suerte de niño poder ir al cine a mi capricho, con 10 años, pues no tenía ninguna persona que me dijera que no se podía ir. Y he notado que mi interés ahora por las películas se basa en el actor. Porque el actor, digamos por ejemplo, utilísimamente de Don Hancock, creo que se llama, ¿no? Ese actor, por ejemplo, hay otros muchos, Tierra de España, ¿no? Ya todo el entorno de lo que le pueda decir es creíble o no creíble.
entendiendo por creíble sentir una emoción. Pero es que el actor te lleva automáticamente a la emoción, ¿no? Automáticamente. Entonces, cuando repaso, digo, bueno, una película trata. Al otro día vi a Ana Mariscal y a Pepe Isbert, creo que estaban juntos, ya entero lo que veo, claro, cuando aparece, y no es por añoranza de la infancia, yo conocí a Ana Mariscal, ¿no? No es eso, es que el actor es el comunicador básico del concepto. Pedro, tú lo haces genial con los actores. El otro día vi en una, se llama, Rey de Libertad. Empecé a verla y me digo, ¿esto lo has visto? Y pasé que si la he visto, no la he visto. La volví a ver sin acordarme de que la hubiera visto. Y digo, pero esto es espléndido. Está en las plataformas, en el canal de al lado está Tom Cruise. Y este tío está aquí convenciéndonos porque tiene talento. Porque tú estás donde estás, igual que el señor Orellana, porque tiene talento. Entonces, Siri me aconseja que corte, Siri me dice, y repito, más lo hace muy discretamente. Así. Mientras hablo bien de ellos, puedo seguir hablando. Entonces, cuando veo en Alfa de Omega o me escucho en clase, y aquí veo tus películas, me posiciono en suerte, los conozco, los puedo considerar colegas, Orellana, amigo, pero es que tienen talento. Oh Dios, nada más, el talento, olvidaros del dinero, no volver a mencionar que una película es modesta o no es modesta. Si es modesta, coge el guión, como hacía mi gran amigo John Ford, y amigo en espíritu, y cuando le venían nos estamos quedando sin dinero, decía Alberto. Cogía el guión, el notorio, arrancaba 10 páginas y ya se acabó el programa. Luego el público no lo nota, incluso lo agradece, porque los está esperando que John Wayne, y Maureen O'Hara, y Barry Fitzgerald, y Walt Walt, actores estén en la pantalla, no cuántos minutos. En nuestra época era más fácil, porque después de una película de Howard Hawks venía otra. ¿Entiendes? Los episodios, el fotogénico, luego pasábamos con oferta. Había actores, había talento. Y no se preocupaban por el dinero, olvidados del dinero. Han hecho ahora con el dinero un menudo, que ya hay que tener un valor, ¿eh? Ese es otro. Después de que tenemos todos los días a ver estos señores, los productores, que serían 200, le vamos a hacer otra vez de nuevo. Y yo digo, tendréis un talento superior al de ella. Este muchacho, chaval, esto es muy, ¿no? Hombre, claro, no lo haríamos. Entonces, tomar el dinero y tal, ¿qué pasa? Sería me está pegando ya. La conclusión es valorar el talento. En cuanto descubráis que el talento está ahí, sea el actor bajito, ella sea demasiado alta, tenga mucho carácter o poco carácter el personaje, ya sea el cámara o ya sea maquillador, mimarlo mucho porque es una rareza. Bueno, no me quedo, lo dejo. No es una pregunta, es un consejo bien recibido. De todas maneras, yo creo que los que se dedican al cine son los menos obsesionados por el dinero de la industria del cine. Pero bueno, Irene, el micro va por ahí. Lo primero, enhorabuena a todos los creadores de Cine Católico, también por dar a conocer su libro, bueno, por catalogarlo. Yo no tengo una pregunta de antes, así que, bueno, la primera es, habéis estado hablando mucho de que este cine llega al público, no a un público general, sino a un público, pero quería preguntar como, ¿qué tipo de público es ese? Porque a mí me da la sensación de que el tipo de público es el tipo de público que está acostumbrado el cristianismo hoy en día, por así decir, gente más
de la vida de Jesucristo, de los santos, son películas muy moralistas, muy explícitas, de que como yo soy santo todo sale bien, o es Dios que aparece con una luz literalmente y todo soluciona. Entonces, quería preguntar si ese lenguaje de cine ha evolucionado con esta nueva era de cine católico que se está haciendo por ese lado. Y la última era, si ya lo sabéis, si esta tendencia que está teniendo el cine católico en España de crecer se está dando en otros países, si en el resto de Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Ya está. Vale. Creo que las tres son para él. Vale. Muy bueno. ¿Cómo subes el culo? Bueno, interesante, a ver si me acuerdo de orden. Bueno, lo primero, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la última película que has visto de estas características? De cine católico. Pues creo que clase. ¿Cuál? Marcelino Panivini. Esa. No, la de lo que había mencionado, esa sí que la bonita. Sí. Bueno, el problema que tenemos muchas veces es la falta de medios para poder dar a conocer las pelis. Eso es lo primero. Yo creo que hay una parte importante. Luego tenemos el prejuicio, que también juega en nuestra contra. Doble prejuicio. Una por ser católicos y otra por ser cine español. Porque somos muy cañitas en este país. Es decir, todavía mucha gente tiene un prejuicio grande hacia las películas españolas, cuando realmente estamos empezando a producir de una manera absolutamente bestial. Se está robando muchísimo en España. Entonces, tenemos que dar un salto de fe y aventurarnos a ver películas españolas y luego ya películas también pues de fe. Es curioso porque cuando pensamos en el target de las películas que vamos a hacer, yo siempre pienso, a la hora de escribir un guión, tenemos que hacer una película que sea reconocible por las personas que el público convencido, por así decirlo, es decir, las ovejas que tenemos en el redil, pero tenemos que hacer una película lo suficientemente atractiva para que alguien que se tope con nuestra película la vea y diga, joder, esto está muy bien. A mí me han llamado un montón de personas diciendo, estaba doblando calcetines en mi casa, puse Amazon Prime, saltó tu película, la he visto y me emocionó. Y todos te dicen, no es que sea yo especialmente católico, pero me ha gustado. Entonces, eso te da un subidón tremendo porque dices, fíjate, esta señora que estaba doblando calcetines en su casa y ha visto nuestra película, hemos salido a la tarde y está reflexionando. Es decir, la película se la ha llevado puesta durante unos días reflexionando acerca del tema. El problema que muchas veces tenemos es la llegada al público. No es en sí, yo creo que está superado por muchos de los trabajos que hacías. Yo entiendo lo que dices porque yo cuando empecé a hacer cine dije, de ninguna manera quiero hacer geografías. No quiero hacer una geografía, no quiero el santo que de repente nace y ya es fantástico. Sí, voy a decir una barbaridad que me da agua bendita desde el momento en el que nace. No, ¿por qué? Porque yo quiero tener un punto de referencia, es decir, porque decía una cosa el Papa Francisco, que era muy bonita, dice que no existe santo sin pasado ni pecador sin futuro. Y yo que soy un pecador, quiero saber que tengo posibilidades de tener un futuro, ¿no? Entonces, necesitamos personajes que empaticen con lo que somos, que sean humanos, con lo que yo puedo decir, me parezco a él, es que a mí me pasan las mismas cosas. Entonces, esos fueron los planteamientos, y yo creo que prácticamente todos los que hacemos cine ahora mismo en estas líneas lo tenemos en cuenta. Y lo que queremos es, evidentemente, no descuidar al público que tiene una expectativa puesta en lo que va a ver, pero llegar al que no irá por la oveja que está fuera del redil, porque a lo mejor le puedes salvar la vida. Luego te llegan testimonios y mensajes de gente maravillosos de todos los lugares del mundo. Dicen, vi una peli tuya y cambió mi percepción sobre todo. Incluso vocaciones, que no buscamos vocaciones en nuestras películas, pero serán, no buscamos vocaciones religiosas, buscamos una vocación general. Y si serán, pues fenomenal, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es comunicar de corazón a corazón lo que somos. Y la otra pregunta, perdón, que he contestado creo que dos. Sí, el lenguaje ha evolucionado, evidentemente. Y luego ha evolucionado también muy asociado a la técnica, porque desde la digitalización, me decía el otro día un compañero que hace cine, y decía, joder, nos está tocando la época más difícil de toda la historia del cine, porque pasamos del analógico al digital, al 3D, la crisis de los cines, y ahora encima, bueno, las plataformas, la COVID,
inteligencia artificial. O sea, estamos un poco, perdón la expresión, con el culo torcido, no sabemos lo que va a pasar, pero nos adaptamos, porque creemos que lo que contamos merece la pena y nos adaptamos al medio, y nos adaptando y compitiendo con todo lo que hay último. Qué susto me ha estado. Iba a llegar la última pregunta, siempre se hace en 1 minuto y se responde en 1 minuto. Es como una forma de video. Vale, cronómetro. Yo quería matizar con Juan lo que ha dicho, que cada película, cada cine tiene su público. Y lo quería matizar desde una experiencia. Yo estuve 2 años seguidos que iba una vez al mes a la cárcel militar de México. Con cine. Llevaba cine para no ver una película, sino trabajar fragmentos de película. Claro, se trataba ahí, imaginaos lo que es una cárcel militar. Entonces ahí se trataba de suscitar esperanza, de suscitar un cierto sentido de la vida. O sea, elegir las películas era muy difícil. No se me ocurría en principio, con ese público, ponerles una película ejemplar, una película religiosa, ejemplar aunque fuera por lo civil. Había que suscitar esa esperanza. Sin embargo, hubo un momento, el mismo público, en que Ha terminado el minuto, ¿no? ha sido... capaz de pararlo yo, pero vaya, ya no se ha terminado, será por eso. Hubo un momento en que un Dios prohibido, llegó el momento en que eso era lo oportuno. Porque además era una película de guerra, ellos eran militares. Había de esos que no quiero ni saber por lo que estaban en la cárcel, quiero ni saberlo porque algunos me lo dijeron y era espeluznante, llorando como niños con esa película. Por eso yo creo que no es que haya un público para cada... En principio, a lo mejor en términos generales sí, pero que sobre todo cuando lo que queremos transmitir es humanidad y es esperanza y tiene que haber esa empatía, hay que ver el momento, porque a lo mejor el público más desgarrado, vamos, yo os confieso que no aguanté más que los cursos escolares, porque yo hubiera acabado en un psiquiátrico, o sea, no pude aguantar la tensión. Era un público muy desgarrado. Y sin embargo, una película de mártires los hizo llorar. Por eso tenemos un tesoro y una responsabilidad grande con el cine. 1 minuto. No has hecho pregunta. Era solo corregirle lo del público tal. Gracias. Vamos a terminar. Yo quería terminar diciendo, en pantalla 90 se hace el esfuerzo de hacer visibles las películas que se presentan, con afán también las que tienen un contenido, hacerlo visible, y las películas que no tienen un contenido, leerlas con una mirada humanista, y se presentan todas las semanas. Yo creo que es un buen lugar donde encontrarse estas películas y otras muchas desde esa valoración. Quería terminar dando las gracias a Pablo por el esfuerzo de haber venido, no solo por estar aquí, sino por el trabajo que realiza. Me parece que es un ejemplo y, como decías antes, de héroes, y está bien reconocer a los héroes. Daros las gracias a vosotros por haber hecho el hueco para conocer un libro valioso que nos puede ayudar para los cineforos, para las parroquias o para la propia cansancio personal de ¿qué voy a ver? Pues no encontrármelo, sino buscarlo. Y por último, gracias a Juan Orellana, que es el que ha hecho el trabajo. Hay que decirles, no, lo voy a decir de una forma elegante, yo lo he pensado, de que lo pueden comprar. Ya está. Entonces, gracias a Juan Orellana por el trabajo, ¿no? Que en el fondo es un trabajo de hormiguita, ¿no? Hecho durante muchísimos años, que luego permite hacer esa como lo último, como muchos de vosotros estáis interesados en que os firme el libro, Juan está disponible para firmarlos. Es más elegante decirlo así. Sí, sí, muy bien. Yo creo que lo debe firmar Pablo, que es realmente valioso. Bueno, muchísimas gracias a todos.